escuchan? Ahora sí. Ahí va. Puse acá un par de definiciones de una economista chilena que trabaja en la corriente de economía ecológica, que sería aquella esta economía que, bueno, que se lleva bien con ecología política, o sea, que trasciende la economía convencional, incluso la economía ambiental. Lo que plantea la economía ecológica es cómo se gestionan los ecosistemas. O sea, la economía ecológica no tiene en cuenta solamente estos indicadores netamente monetarios para medir la economía, sino que está pensando en indicadores biofísicos, o sea, está dando cuenta de esa utilización que se hace de los recursos, cómo se hace en función de términos biológicos, de términos físicos, cómo hacer uso, cómo gestionar esos ecosistemas de manera tal de no traspasar estos límites que decíamos antes que tenemos que tener y que nos impone la naturaleza. Y los economistas ecológicos reconocen que esto es fruto de un diálogo, que no puede ser encarado desde una sola disciplina, en este caso la economía, sino que si se buscan otros indicadores tiene que haber un diálogo, una interacción entre ecólogos, biólogos, físicos, arquitectos, de manera que cada uno desde su visión, desde su disciplina diferente, puedan trabajar y abordar estos temas. Y esto es muy de la complejidad ambiental y de la resolución de temas ambientales. Llegamos a un punto donde a veces las decisiones ambientales implican riesgos y hay incertidumbres que para poder minimizar esos riesgos o bajar esas incertidumbres requiere de miradas diferentes. Incluso esas miradas diferentes requieren también de miradas de las personas, digamos, de hasta qué punto una determinada comunidad está dispuesta a asumir determinado riesgo. En esto hay todo un desarrollo también que es lo que se conoce como ciencia posnormal, que justamente habla de esto, que es necesario consultar a la sociedad y a los pares a la hora de hacer una intervención que implique muchos riesgos. Entonces, bueno, fundamentalmente la economía ecológica es una transdisciplina científica que reconoce límites ecológicos al crecimiento económico. ¿Cuáles son los objetivos de la economía ecológica? Bueno, estar pensando, cuando decimos resiliencia, esto quiere decir cuando un ecosistema tiene una modificación, hasta qué punto es capaz de seguir manteniendo su estructura, su función, a pesar de esa perturbación. O sea, los ecosistemas resilientes son decir, bueno, aquellos ecosistemas tienen una intervención, tienen una perturbación, pero tienen la resiliencia tal que permite que no se cambien sus funciones, que puedan seguir funcionando como ecosistema. Entonces ese es un objetivo de cómo intervenir. Después la distribución equitativa de los recursos, ya sea social, internacional, generacional, entre especies, y la asignación eficiente de esos recursos, o sea, incorporar todos los costos que muchas veces no se tienen en cuenta, no solamente aparecen cuando está el mercado de por medio. En Europa, sobre todo, empieza a haber una corriente y se está discutiendo mucho el concepto de decrecimiento. O sea, nosotros en Latinoamérica no tenemos todavía ese discurso, porque además es cierto que en Latinoamérica hay muchas regiones en las cuales todavía es necesario crecer, o sea, hay un montón de gente con niveles de pobreza, lo mismo en Latinoamérica como en África, por ejemplo, o en Asia, digamos, hay muchos sitios donde todavía es necesario crecer porque no se llega a ese sustento mínimo material. En todo caso, el desafío es cómo se crece, de qué manera se crece, produciendo qué, de qué manera, extrayendo los recursos, cómo lo hacemos. Pero en Europa está instaladísimo
la idea de empezar a hablar de decrecimiento. Y como dice este economista francés, Latouche, lo que él dice que más que una teoría nueva es un nombre impactante para hacer una alerta de que es necesario un cambio. Con la crisis europea que hay en varios países, el movimiento ecologista ya está dando muchos debates con respecto a lo que es el decrecimiento y poniendo en cuestión lo del crecer, y también se pone sobre la mesa esto de cómo paliar la desocupación. O sea, España tiene niveles de desocupación que son impresionantes. De la franja de los jóvenes hay un 60% de desocupados. Entonces, un tema muy candente el hecho de decir, bueno, ¿cómo hacemos con todos los desocupados que tenemos, pero sin volver a las mismas recetas de siempre? Y estamos pensando en empleos verdes, en economía verde, en otra manera de estar mirando como se vino haciendo hasta ahora. Nosotros en este momento, ya vimos en la final de la parte anterior, estamos superando en un 25% esta capacidad ecológica de la Tierra, cuando veíamos la curva que estábamos consumiendo más de un planeta. Y después tenemos una gran inequidad en el acceso y consumo de los recursos. Fíjense este dato: 15% de la población que vive en los países de altos ingresos es responsable del 56% del consumo total del mundo, mientras que el 40% más pobre en los países de bajos ingresos solamente se acredita el 11%. O sea que no podemos no evitar esta rediscusión de que hay una gran inequidad y una diferencia abismal de acceso a los recursos. Hoy estamos atravesando una economía lineal. ¿A qué se le llama una economía lineal? Bueno, se extraen los minerales, o sea, todo lo que es la materia prima, después hay un proceso industrial, tenemos industrias que procesan esa materia prima y generan contaminación, ya sea por efluentes líquidos, sólidos o gaseosos, después las cadenas de comercialización, después la gente va, compra eso y después todo eso va y termina convertido en residuos, generando nuevos focos de contaminación. O sea, son modelos económicos que funcionan como si los recursos naturales fueran infinitos. Esa es la lógica con la que vinimos moviéndonos hasta ahora. Para dar un dato de todo el valor que tenemos, lo que nosotros desperdiciamos como recursos, una tonelada de basura electrónica contiene 30 veces más oro que una tonelada de oro mineral, por ejemplo. O sea, hoy podríamos prohibir la minería de oro en el planeta porque la verdad que no la necesitamos. O sea, el consumo de oro en el planeta, el 90% aproximadamente es para usos suntuarios o financieros. Hay una pequeñísima proporción, cerca del 10%, que solamente tiene aplicaciones de uso industrial o medicinal. Y con la cantidad de oro que se ha extraído en la historia del planeta, es más que suficiente que nosotros podríamos reciclar para esas necesidades básicas y perfectamente podríamos prescindir de la minería de oro. Ese es solo un ejemplo de todas las cosas que podemos cambiar si cambiamos esta lógica de economía lineal por otra lógica de economía circular. ¿Y cómo sería esta economía circular? Hacemos una extracción de lo que necesitamos. Si estamos hablando de recursos renovables, por ejemplo madera, nosotros tenemos que extraer recursos de manera tal de permitirle a la naturaleza que pueda reponer esos recursos. Eso se fabrica, se procesa, se distribuye, llega a las personas que lo necesitan y después eso tiene que incorporarse al ciclo productivo. O sea, no podemos permitir eso de que lo que significó cantidad de materia prima, energía, agua, la usamos en muy poco tiempo y lo tiramos y lo desperdiciamos. O sea, lo que busca la economía circular es que eso se vuelva a reincorporar al ciclo productivo. Por eso es tan importante nosotros en las ciudades, y es algo que los verdes estamos trabajando y siguiendo mucho,
es lo del concepto de basura cero, o sea, de procurar, además de generar menos basura, y eso tiene que ver con cómo consumimos y qué consumimos, y tiene que ver con que falta una ley de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, falta una ley de envases, además, ¿qué hacemos con lo que tiramos? Eso tiene que ser reincorporado al ciclo productivo. Nosotros de esa manera vamos a estar disminuyendo muchísimo la presión sobre los recursos naturales y evitando también contaminación. Lo que voy a pasarles ahora, les voy a pasar medio rápido porque la verdad que son muchos gráficos y muchos datos, y yo esto al que lo quiera, digamos, se lo dejo, pero sí hacer como un panorama de cuáles son los temas ambientales críticos hoy en Argentina, y lo paso rápido para que después en todo caso conversemos, que me parece que es lo más interesante. Un tema crítico para Argentina es el modelo agroexportador en el cual estamos inmersos. Argentina hace 2 años lanzó su plan estratégico agroalimentario, es el PEA. Esto está accesible, ustedes entran en el ministerio y lo pueden descargar, donde establece las metas de producción para el año 2020. En los anuncios de estas mesas del PEA están proponiendo que se alcance 150 millones de toneladas de granos, ¿no? En los granos incluyen cereales y oleaginosas. Eso se busca llegar al 2020. Para llegar a esa meta, eso quiere decir que tenemos que aumentar la producción actual de cereales y oleaginosas. Y bastante más, alrededor del 50% de lo que tuvimos en la cosecha 2009-2010. O sea, prácticamente duplicar la producción de granos que tuvimos en la última década. ¿Qué significa eso? Desglosado. Lo que propone el PEA, este plan, que tendríamos que producir, por ejemplo, de soja, 71 millones de toneladas, maíz, 50 millones de toneladas, todo eso hasta sumar los 157 millones de toneladas que se propone este plan estratégico. ¿Qué significa eso con respecto a este momento? Bueno, en aumentos en relación a toneladas, fíjense que significa aumentar el 31% de soja, el 122% de maíz, casi 200% de la superficie sembrada de trigo, 130% de girasol, 130% de arroz. Si uno tiene que calcular el área que hay que sembrar para obtener esa producción, llegamos a esta cifra de que necesitamos tener sembradas 50 millones de hectáreas, en función del rinde promedio, o sea, de la productividad. Nosotros, para llegar a esa meta que impone el PEA en el país, tenemos que tener sembradas 150 millones de hectáreas. Fíjense el área promedio sembrada que tuvimos en la campaña 2009-2010 eran aproximadamente 30 millones de hectáreas. Eso significa que tendríamos que aumentar 20 millones el área sembrada, en función de los rindes, porque se supone que pueden aumentar los rindes, puede aumentar la productividad con mejora tecnológica. Un cálculo optimista podría ser que lo que hay sembrado actualmente tendríamos que aumentar en 9 millones de hectáreas más para llegar a esa meta. Ese era un cálculo en función de rindes y de mejoras tecnológicas. Ahora, si estamos pensando en estos 20 millones de hectáreas, ¿cómo se alcanzan? Bueno, no se puede hacer si no se hace a expensas de seguir desmontando bosques y humedales. O sea, el incremento de área sembrada significa 50-100% de los bosques remanentes que nosotros tenemos, sobre todo en el NEA y en el NOA. O sea, no hay manera. Además de esto, de granos y oleaginosas, el plan estratégico también propone como metas aumentar el algodón, la producción de algodón en 235%.
Y también propone un aumento en la producción de ganado bovino, un 46%. Por lo tanto, esto significa mayor presión y mayor intervención en los ecosistemas. Este sería el efecto PEA, digamos, de subir esta meta en cuanto a ingresos económicos. Lo que se busca es aumentar 32.500 millones de dólares de ingreso si se aumentan estos niveles de producción. Bueno, esto está sacado tal cual del plan. Fíjense que se está pensando en aumentar este ingreso en más de un 300%. Esto es en el caso de biocombustibles. ¿Qué pasa entonces ahora con los bosques nativos? Esta es una gráfica de cómo fueron desde principios del siglo XX hasta el 2008, cómo fue descendiendo la superficie de bosque nativo en Argentina. Se estima que se perdió el 70% de la superficie de bosque nativo, y de lo que queda, la mayor parte pertenece al bosque chaqueño. Cuando decimos bosque chaqueño estamos pensando en la región chaqueña, no solamente la provincia, sino toda la región chaqueña. En diciembre del 2007 se aprobó en Argentina la Ley de Bosques. La Ley de Bosques lo que planteaba era una moratoria, digamos, dejar de desmontar hasta que las provincias hicieran un ordenamiento de sus bosques nativos, y la legislación contemplaba un presupuesto para implementar esa Ley de Bosques. Para que las provincias tengan acceso a ese presupuesto tenían que hacer el ordenamiento de bosques nativos y tener su propia ley. Si no, las provincias no pueden acceder al presupuesto. ¿Cómo salía ese presupuesto? Bueno, ese monto no tenía que ser menor a un 0,3% del presupuesto nacional, y además se le sumaba un 2% del total de las retenciones de las exportaciones agropecuarias. O sea, así se componía el presupuesto que tenía que tener la ley. ¿Qué pasó? Tardó mucho tiempo también en reglamentarse la ley, pero una vez que se reglamenta, la primera vez que le correspondía que se asigne presupuesto en el año 2010, fíjense que lo que le correspondía por ley eran 1.200 millones de pesos, sin embargo se asignaron solamente 300 millones de pesos. De esos 300 millones de pesos, después prácticamente la mitad se derivó a otros programas. Fútbol para Todos, por ejemplo, fue uno. Y fíjense a lo largo de estos años lo que se le asignó y lo que le correspondía que se le asigne. ¿Esto qué significa? Que no se pararon los desmontes. Si bien nosotros reivindicamos la ley, trabajamos muchísimo para que salga esta ley, está muy bien la ley, pero lo cierto es que no se detuvo la deforestación, bueno, por esto y por, sobre todo, el poder de policía de las provincias, porque los recursos son de las provincias. Esta es una imagen de Salta, de cómo se hacen los desmontes. El tema de ganadería también, si aumenta el complejo ganadero, también es una presión sobre los bosques, porque se está haciendo esto, digamos, sistemas silvopastoriles, pero que esos sistemas silvopastoriles se está viendo en la práctica que se hacen de manera tal que siguen destruyendo y alterando los bosques. ¿Cómo ha evolucionado el cultivo de soja en Argentina, que es lo que ha sido la principal causa de desmonte y deforestación? Acá tenemos desde que empezó la soja en Argentina, que era soja convencional en los años 70, hasta el año 96, que en el año 96 es cuando se aprueba la soja RR. RR quiere decir resistente al Roundup. El Roundup es la marca comercial del glifosato. A partir del 96 también se dispara el crecimiento de la frontera agropecuaria, y nosotros llegamos a la última cosecha 2011-2012 con 18 millones de superficie sembrada de soja, y para cumplir las metas del PEA seguramente tenemos que llegar todavía a 22 millones, y bueno, ahí están los rendimientos y lo que se produjo. Esos 71.000 millones que aparecen ahí, acuérdense que era lo que fijaba el PEA como meta. Bueno, cómo ha ido subiendo la soja en toneladas, cómo se prevé que siga aumentando.
Este es un gráfico de cómo evolucionó el consumo de fertilizantes en Argentina, y estos son datos oficiales. Lo que dice la gente es que en realidad es mucho más de esto, y en cuanto a pesticidas también más. Esto al menos en datos oficiales, de cómo se fue aumentando y por qué se fue aumentando, porque este tipo de agricultura lo que está haciendo es extraer nutrientes del suelo, por lo tanto se necesitan fertilizantes artificiales. Los fertilizantes artificiales incorporan sustancias y alteran y producen nuevos problemas ambientales en el suelo y en las napas de agua. Ha habido un aumento, pero casi es impresionante, del tema de los pesticidas, cómo fueron la cantidad de litros que se aplican. Fíjense cómo aumentaron. En el año 98 teníamos menos de 150 millones de litros que se aplicaban, y en el 2011 superamos los 300 millones de litros, de los cuales la mayor parte son herbicidas, y de los herbicidas la mayor parte es el glifosato, pero también acá aparecen otros insecticidas, fungicidas, muy tóxicos. Uno de los que se usaba hasta hace poco, un insecticida, es el endosulfán. Finalmente hubo una convención internacional que lo prohíbe, y Argentina recién a partir de julio de este año se deja completamente de utilizar en Argentina, pero llevamos muchos años de utilizar pesticidas. Y bueno, ustedes muy bien saben, porque el caso de acá de Córdoba, de Ituzaingó, es un caso muy conocido por el impacto de la salud, pero no solamente en Córdoba, digamos, hay casos de impacto en Santa Fe, de donde yo vengo. Hay todo un movimiento de pueblos fumigados, hay un movimiento también de muchos médicos. La Facultad de Ciencias Médicas de Rosario está haciendo estudios en la zona pampeana, donde está encontrando índices de enfermedades y de cáncer que son altísimos con respecto a años atrás. Los hospitales públicos de Chaco también tienen hechos estudios epidemiológicos y los comparan, y tiene coincidencia con el ingreso de la soja transgénica, cómo se dispararon estos casos, problemas de la salud. Y otro tema muy importante es la pérdida de nutrientes. Esto es un estudio del INTA nuevo del 2012, que ellos están midiendo cómo se están perdiendo los nutrientes del suelo. Esto es lo que decíamos al principio de estos ciclos de materiales de la naturaleza, cómo se alteran por el tipo de agricultura que estamos haciendo. Y después aspectos sociales, ¿no? Un modelo que ha sido concentrador de la tierra, y hemos estado perdiendo pequeños y medianos productores, y para favorecer los pools de siembra y la escala productiva, que cada vez se hace más grande, más expulsiones de pueblos originarios, pequeños campesinos que son acorralados por el desmonte. Rápido voy a pasar lo de biocombustibles, insisto, son números que ustedes lo tienen. Esto tiene que ver con la ley que tenemos en el país, que obliga un corte en las naftas, que tiene que tener incorporado el biocombustible. Ustedes saben que hay toda una polémica porque Europa suspendió las compras de biocombustible, entonces el sector está así como muy preocupado porque se encuentra con una capacidad instalada que ahora tiene problemas en la comercialización. ¿Cómo estamos en producción orgánica? Nosotros en el país teníamos al año 2012 64 millones de hectáreas sembradas con orgánico, o sea, sin pesticidas, versus 30 millones sembradas con convencionales. O sea, acá da una idea de cuáles son, o sea, de que las políticas, qué es lo que favorecen y qué es lo que no favorecen, porque realmente es muy poca la proporción que hay de cultivos orgánicos, cuando nosotros realmente tenemos ahí una gallina de huevos de oro. Si realmente pudiésemos esta relación hacerla variar, o sea, tener más producción orgánica, menos producción convencional, y sin duda mejoraríamos muchísimo la salud de las personas, el agua, y además en términos económicos, si querés, también sería bueno, porque hay también una tendencia de que hay mayor demanda por cultivos que sean sanos.
Esto es con respecto a ganadería orgánica, son valores grandes, fíjense, más de 3 millones de hectáreas, porque acá están contemplados todas las hectáreas de oveja en Patagonia. Entonces parece que hay millones de hectáreas, pero en realidad es porque se considera como orgánica toda la producción de ovejas en la Patagonia. Bueno, y acá discriminado por grupos de cultivo. ¿Cómo estamos con minería? Tenemos en esta última década récords en proyectos de minería. O sea, tenemos más de 600 proyectos mineros, muchos de ellos funcionando, que han ido aumentando año a año, bueno, con todo lo que sabemos del tema minería. Tenemos ahora una nueva amenaza, que es la exploración de los hidrocarburos no convencionales, ya sea hidrocarburos como gas, y además Argentina, y esto es un informe del oficial, digamos, que se hizo con respecto a todas las reservas que hay en el mundo, y Argentina ocupa el 3er puesto después de China y Estados Unidos con reservas de shale gas. Por eso desde el gobierno se lo ve como algo muy esperanzador el hecho de explorar el gas no convencional. Yo acá no les puse ninguna cifra ni ningún dato del cambio climático, pero si nosotros queremos realmente no sobrepasar esa temperatura que se considera peligrosa e irreversible, nosotros ya tenemos que estar pensando en cambiar los combustibles fósiles por otro tipo de energías, y esto lo que va a hacer, además esto no es que pase en Argentina, está pasando en todo el planeta, la presión por sacar los hidrocarburos no convencionales, o como ya digamos se están agotando las reservas de los convencionales, se va por la frontera de los no convencionales. Esto, además de ser un riesgo en cuanto a contaminación de agua, el mayor riesgo es sacar eso e incrementar el cambio climático. O sea, el movimiento ecologista internacional se opone a avanzar con la frontera de los no convencionales por el tema del cambio climático. Además de que según cómo sea el yacimiento puede comprometerse la cuestión de las fuentes de agua. Y para finalizar, elegí, para después conversar, pero elegí parte de un texto que escribió hace muchos años un colombiano, donde él decía que era muy difícil definir al ecologismo, que para qué íbamos a definir ecologismo, que total ya lo definía bastante el Estado, la Iglesia y la policía. Entonces, un texto que es lindo, yo saqué algunas frases, y sí, que en el mundo entero el movimiento ecologista reúne muy diversos movimientos sociales, políticos, asociaciones, partidos verdes que son parte del movimiento ecologista, organizaciones no gubernamentales, plataformas ciudadanas, activistas. ¿Y qué busca todo este movimiento? Este movimiento, digamos, busca transformar la sociedad, transformar las instituciones, y se refieren a la ecología política o al ecologismo político para definir su ideología común. O sea, algunos dicen que la ecología política sería como la ideología del ecologismo. Esto que vimos de definición de la ecología, bueno, cómo llevarla a lo político. Fíjense qué interesante, es la única ciencia que ha derivado en movimientos políticos, la ecología. El objetivo, dice este colombiano, del ecologismo, no es la conservación de los recursos naturales, no es la supervivencia de las especies de flora y fauna en peligro, no es la pureza de los ríos, no es el objetivo proteger la atmósfera y el suelo. El objetivo del ecologismo, su razón de ser, es la construcción de una sociedad más grata para el hombre, más justa, más verdadera, más estable. Y para que esta sociedad exista, por supuesto que es necesario que el aire, el agua, el suelo sean limpios, que nuestros bienes comunes no se agoten y que la felicidad humana no se edifique sobre la destrucción de otras formas de vida. Pero sobre todo exige que la prosperidad, la efímera prosperidad económica de unos, no se logre mediante la explotación de otros, que el desarrollo, entre comillas,
de unos países no requieran el de sangre de otros, que la construcción de la cultura humana no implique la destrucción del medio vital de esa humanidad. Eso es lo que buscamos o lo que tratamos de hacer y alcanzar nosotros que nos consideramos parte del movimiento ecologista, que nos hemos propuesto ser una opción política en Argentina, porque quienes venimos trabajando desde mucho tiempo en organizaciones no gubernamentales, consideramos que a veces se llega a un techo y que no se perfora ese paradigma que tenemos, y por eso queremos dar un paso más, porque creemos que realmente la situación en la que nos enfrentamos como humanidad cada vez es más grave y cada vez tenemos menos tiempo. Consideramos que es urgente lo que tenemos que hacer. Y lo puede hacer cada uno desde su lugar, no necesariamente tenemos que estar todos en el mismo colectivo, pero sí apuntar a estos mismos objetivos. Entonces, para eso que nos hemos conformado con un movimiento ecopolítico Los Verdes, y que, bueno, un movimiento abierto a todos aquellos que tengan esta inquietud y que desde el lugar que estén puedan empezar a hacer cosas. Esa es otra de las premisas del ecologismo. Nosotros creemos que no hay que esperar que se den las condiciones ideales para que cada uno pueda hacer cosas que ayuden a este cambio. Dejo hasta acá, muchas gracias por la atención, y ahora, tienen la palabra ustedes. Permiso. Bueno, me parece que se escucha bien, ¿no? No hace falta el micrófono. Bueno, yo soy Andrea, les quiero agradecer en nombre de todos los chicos por haber venido. Yo soy parte de lo que es el Foro de Ecología Política de los Verdes en Córdoba. Son 3 grupos los que están funcionando en el país, en Rosario y en Buenos Aires está el otro. Y bueno, esta parte de la charla queríamos dedicarla a contar un poquito lo que hemos venido trabajando en este pequeño tiempo que se formó Los Verdes en Córdoba. Hace un poco más de un año que estamos trabajando en este grupo, y bueno, queríamos más o menos contarle con los chicos qué es lo que fuimos haciendo a lo largo de este año. Y bueno, básicamente nuestro trabajo este año estuvo dedicado a la cuestión nuclear, ¿no es cierto? En Córdoba tenemos una cuestión muy importante con la energía nuclear. Tenemos a la central atómica de Embalse, a 150 kilómetros nomás de nuestra capital, y bueno, que hace 30 años ya que está funcionando, y digamos en unas condiciones en las cuales desde muchos puntos de vista se opina que está, digamos, obsoleta, que es necesario cambiarla, renovarla, pero nosotros como parte de este movimiento ecologista al que se dedicó Elba recién de describir, necesitamos y pedimos y creemos que es posible cambiar nuestra matriz energética, ¿no es cierto? Una matriz energética hoy dominada por lo que son los combustibles fósiles, y bueno, con este pequeño porcentaje de energía nuclear que está haciendo que realmente nos veamos amenazados todos los días, ¿no es cierto? Una central que tiene que cambiarse o tiene que dejar de existir, no puede seguir en las condiciones en las que está funcionando. Por eso es que hemos dedicado gran parte del año pasado y el principio del año en planificar una campaña contra la actividad nuclear en Córdoba. Lo hemos hecho con un conjunto de otras organizaciones, lo que hemos formado la plataforma Córdoba No Nuclear, que es una coalición. Y bueno, desde allí se generó un proyecto de ley que hoy está en la legislatura, cajoneado, pero está. Luego en abril aproximadamente empezamos a juntar firmas, logramos conseguir 30.000 firmas de ciudadanos de Córdoba y de muchas otras personas que desde otras provincias adhirieron también a la causa, pero necesitábamos justamente el requisito de que sean ciudadanos de Córdoba para que se nos considerara ese 0,8% que se necesita para que la ley o el proyecto de ley tome el estatus de iniciativa popular, para darle más fuerza y para realmente demostrar que hay muchas personas en Córdoba y en todo el país que consideran importante cambiar nuestra matriz energética, en un país donde tenemos muchas posibilidades de explotar energías limpias, energía eólica, energía solar y muchas otras más energías. Así que bueno, contarles un poco esto, que estamos en esta campaña, a lo mejor algunos nos han visto en la calle juntando firmas, también deben haber visto a otras
organizaciones como Tierra Vida, como Greenpeace, que estuvieron acompañando a este proyecto de ley. Y bueno, también nos dedicamos a hacer otras cosas, damos charlas, como esta charla con la que hemos contado con Elba, que no siempre es tan fácil contar con la presencia de alguien tan importante para nosotros y que nos ayuda a construir este movimiento y que para nosotros es un eje. Hemos dado charlas nosotros, digamos, como organización, hemos dado charlas sobre fracking, sobre violencia en el medio ambiente, y distintas otras cuestiones que tratamos de hacer como grupo. Somos un grupo pequeño, pero que va creciendo día a día y se va desarrollando más que nada. Así que bueno, simplemente eso, contarles qué estamos haciendo, invitarlos a que participen, a que se sumen a esta lucha desde su lugar. Como dice Elba, no importa quizás que pertenezcamos todos al mismo colectivo, pero nosotros brindamos esta posibilidad para aquel que quiera realmente generar un cambio y salir de esa posición de comodidad y de decir, bueno, veo problemas, veo falencias en este sistema, veo cosas que no me gustan, pero movernos y decir, aporto el cambio, aporto a que las cosas sigan tomando otro curso. Así que bueno, no sé, Gretu, si querés agregar algo más de esta cuestión. Invitarlos a todos los que quieran participar y unirse a este movimiento Los Verdes en Córdoba. Si quieren participar, escriben en córdoba@losverdes.org.ar. La idea es, digamos, seguir sumando gente. Somos pocos, pero tenemos expectativas de crecimiento. Este año ha sido un año de trabajo, pero pretendemos seguir ampliando nuestra visión y sobre las áreas que estamos trabajando. Y la idea también es desmitificar un poco el concepto de la política que tan desgastado por ahí se encuentra en estos días, y demostrar que se puede construir de una manera diferente y desde esta visión del ecologismo político. Y promover, digamos, la participación. Si cualquiera que se quiera sumar, realmente su aporte es importante. Y como es un espacio en construcción, cada aporte es determinante en esto de promover la ecología en la política, así que los invito a quienes quieran sumarse a que lo hagan. Bien, y sobre todo recalcar esta parte de la construcción de la política, de darnos cuenta que la pasividad política y el de decir yo no me involucro dentro de lo que es el movimiento político no construye, y la verdad que no lleva a nada. Yo particularmente soy una persona que siempre dije no, la política no, este espacio de política no me gusta, no me sirve, no siento que aporte, y hoy realmente me doy cuenta, después de haber estado por otras organizaciones y haber pasado por distintos grupos de trabajo en los que no se ha llegado a involucrarse políticamente por una cuestión de ideologías, de tiempos, de fuerza de trabajo, me doy cuenta de que si realmente no empezamos a enfocar todas estas geniales ideas que tienen muchísimas ONG y muchísimas organizaciones, pero que realmente y lamentablemente no pueden llegar nunca a tomar el peso que deberían tomar como geniales ideas que son. Y yo creo que es porque realmente no hay una involucración política y por este tabú, por este miedo de decir, bueno, no, la política no, que no se llega, y un montón de cosas que hacen que nos quedemos con esa genial idea y no se pueda realmente aplicar globalmente o localmente o regionalmente. Así que bueno, invitarlos a romper un poco esa barrera y a probar, sumarse a algo nuevo, algo diferente que a mí misma me sorprendió. Así que bueno, y bueno, agradecerles de nuevo, agradecerles mucho a Elba que se tomó el trabajo de venir hasta Córdoba para dar esta charla. Y bueno, simplemente eso. Ahora no sé, Jo, si vos querés abrir el debate. Sí, estaría bueno que ahora, luego de haber visto y escuchado un poco de lo que planteó Elba, tanto desde la parte teórica hasta un poco más lo coyuntural, lo que está sucediendo actualmente, que ustedes también puedan manifestar, porque sé que todos también tenemos ideas, opiniones, informaciones, y que aprovechemos a ello también para que se arme un debate y que podamos entre todos producir algo en base a eso. Así que la palabra es lo que quiero. Lo que quieran, un micrófono. Hay micrófono. Sí. Creo que se escucha porque es un lugar cómodo, chico. Sí. Quisiera saber si las 30.000 firmas están ya avaladas, porque yo como es la legislatura, o te pide un escribano para que la avalen, si no dan al lugar. Sí. Y la segunda pregunta, licenciada Elba, es
quisiera saber el currículum del nuevo funcionario a nivel nacional, o sea, de nivel ambiental. Ah, el señor que Ha sido elegido, como- no sé si hace 2 días Sí, o así por el sí, presidente. sí. Mira, bueno, contesto eso y después Sí. ustedes con lo de las firmas. Yo no lo conozco, digamos, pero fue ministro de Infraestructura de Chaco, del gobierno de Chaco, pero he escuchado colegas de ONGs ambientalistas de Chaco que no tienen, digamos, mucha expectativa o mucha esperanza con respecto a esta persona, porque bueno, por empezar que viene, no tiene una formación especializada en ambiente, sino que viene de otro lugar, y que al menos ONGs locales de ahí de Chaco han sido bastante como críticas con respecto al señor este que Yuris es, ya ni me acuerdo el Sí, apellido. tiene un nombre. Sí, así que Sí, es nueva. sí, lo puso ahora. Sí, hace 2 días porque el actual secretario de Ambiente, que es Musi, asume como diputado en la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, se reemplazó por esta otra persona, así que la verdad que no lo conozco. Lo que te puedo decir es comentarios de ONGs de Chaco que conocemos hace muchos años y que los creemos porque son de ahí del lugar y que no lo vieron, digamos, con muy buenos ojos. Pero bueno, hay otras buenas noticias. Por ejemplo, en Chubut asumió como secretario de Medio Ambiente un amigo, un ambientalista que viene trabajando hace muchos años en la Fundación Patagonia Natural, que es muy buena gente, muy buena persona, que hizo muchísimo por el tema de ambiente de Patagonia, y esto también fue, yo me enteré hace un par de días que había sido nombrado medio así. Me alegro mucho por todos los chubutenses realmente. Otra preguntita más. Sobre la OTBM. O sea, no sé cuándo se irá a resolver sobre Córdoba, para que nos mande la plata a nivel nacional cuando se apruebe bien la ley de bosque. No sé si cuánto tardará eso. Pero ¿no? está aprobada la ley de ¿no? bosque en Córdoba. Claro, la situación con eso fue particularmente que se aprobó una ley, o sea, se hizo una reglamentación de la ley nacional que va en contra de la ley nacional justamente, y lo que se hizo fue meter un recurso de inconstitucionalidad por parte de la Universidad de Río Cuarto, y eso está en la Corte Suprema esperando que algún día se trate. Los tiempos de la justicia de ese nivel son bastante malos, así que no podemos hacer un panorama ni un pronóstico. Mientras tanto se sigue desmontando en zonas rojas, Sí, zona Ya verde. debe llevar como 5 años, ¿o no? No, lleva lleva 2 años, 3, de que no ingresa. 2 años este agosto. La firma. Bien, y con la cuestión de las firmas que preguntabas en qué estado estaba el proyecto, yo me olvidé de decir, justamente dije que estaba cajoneado, pero no expliqué por qué, y es por la cuestión de que las 30.000 firmas que se llevan a la legislatura el día que se presente el proyecto, por supuesto que por una cuestión de recursos económicos no están certificadas por un escribano como lo establece la ley de iniciativa popular. En realidad lo que tenemos, o sea, el problema que tenemos, no solamente nosotros, sino un montón de ONGs que quieren presentar proyectos de ley, es que hay una ley nacional, una ley sobre iniciativa popular que está, digamos, totalmente fuera del alcance de cualquier persona que quiera presentar un proyecto de ley como iniciativa popular. ¿Por qué? Porque para certificar esas 30.000 firmas nosotros necesitamos 3 millones de pesos, que es lo que sale certificar cada una de las firmas con un escribano, porque obviamente nadie trabaja gratis, y además una cantidad de tiempo que es incalculable. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo, y por eso nos hemos contactado con Poder Ciudadano, que es una organización que se encarga de estos temas políticos con respecto a los ciudadanos, es justamente de ver la manera de poder que esas firmas tengan validez sin que a nosotros nos infrinja el semejante gasto de 3 millones de pesos, que es imposible de que lo logremos, yo creo que en ningún periodo de tiempo. Pero básicamente es eso. Igualmente el proyecto entró a la legislatura, pero bueno, son estas trabas que se nos están poniendo justamente ahora, que es cuando se debería estar tratando, ya después de 2 meses de estar metido en la legislatura. Sucede que más allá de las cuestiones así legales, esto pinta bien la dirigencia política que tenemos.
decir, si yo soy legislador y veo que 30.000 ciudadanos tienen interés en discutir un tema, lo mínimo que puedo hacer, más allá de la legalidad o la ilegalidad, es dar un debate. Exactamente. Porque lo que se está pidiendo y pretendiendo con esta campaña es debatamos públicamente la política energética del país. O sea, el problema que tenemos ahora con el tema reservas es justamente la cantidad de dinero que nosotros estamos pagando infernal en los últimos años por importar energía. Nosotros los Verdes hace 2 años presentamos al Congreso de la Nación un proyecto de ley donde proponemos un cambio de matriz energética porque previamente hicimos un trabajo técnico sobre escenarios energéticos donde demostramos que se puede, tanto a nivel tecnológico como a nivel económico, cambiar la matriz energética del país. Es posible, es una cuestión política. Acá no hay ni trabas técnicas ni que es mucho más caro. O sea, está demostrado en ese trabajo que cuesta lo mismo seguir con la tendencia como tenemos ahora de generación eléctrica que hacer un cambio hacia fuentes de energías renovables. También es un proyecto que fue girado a 3 comisiones, pero no se genera un debate público. A diferencia, por ejemplo, en Chile, que uno con todas las críticas que pueda hacer del gobierno de Chile y demás, Chile tiene, hacen debates públicos a nivel presidencial sobre el modelo energético, de para dónde van, consecuencia. Eso es lo que nosotros pretendemos. Gente, debatamos públicamente cómo estamos generando, cuáles son los impactos a nivel económico, ambiental, social, y discutamos las alternativas, y tenemos las alternativas. O sea, Argentina es un país que además contamos con fuentes renovables pero inmensas. Si se desarrollara toda la capacidad que nosotros tenemos en cuanto a generar energía eléctrica, realmente no tendría que ser un problema la energía como lo es. De hecho, Argentina tiene una ley, que es una ley de promoción de energías renovables, que establece metas de generación eléctrica, y esas metas implicaban para el año 2006 tener un 8% de la matriz con generación de energías renovables. Pero desde que se promulgó la ley hasta ahora, se hizo poco y nada para que se pueda cumplir esa meta. Nosotros incluso ahora estamos peleando para que esa ley, la meta sea superior y que ponga una meta todavía más exigente para el 2020. Y lo proponemos porque sabemos que se puede hacer, no porque se nos ocurre, sino que tratamos que las cosas que proponemos sean viables, o sea, que realmente demostrar que es posible hacerlo. Es una cuestión de decisión política, pero no hay, digamos, como que cuando fue lo de la aprobación de empezar con el yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén, hubo una sesión, no sé si se acuerdan, de la legislatura en Río Negro. Yo me la seguí por internet y discutí toda la sesión. Realmente muy pobre la discusión de nuestros legisladores, muy pobre el conocimiento con respecto a la gravedad de los temas ambientales. Porque si vos sabés un poco de cómo está el mundo en términos de cambio climático y lo que habría que hacer en función de eso, está bien que nosotros no estamos considerados dentro de los países que más contribuyeron a las emisiones de cambio climático. Pero si nosotros miramos las emisiones que tenemos per cápita los argentinos, superamos la media mundial. Por lo tanto, nos cabe una responsabilidad de nosotros también hacer nuestra cuota de contribución y decir, tenemos que bajar las emisiones. Ese no fue un tema que estuvo discutido en la legislatura, o sea, no existió, o sea, no hay una... nosotros lo que vemos es como una gran irresponsabilidad con respecto a los próximos años. O sea, hay una gran irresponsabilidad, digamos, como ponerse las anteojeras y no querer ver lo que se ve, porque además el cambio, cuando yo me acuerdo, yo empecé a trabajar en estos temas cuando era estudiante, y me acuerdo que cuando teníamos un boletín que sacábamos, una vez sacamos una nota del tema cambio climático, deterioro de la capa del sol, y nos decían, pero chicos, ustedes están, o sea, ¿qué se van a preocupar? Pues están con un, o sea,
Y lo que pasa, que en ese momento hasta a nosotros nos parecía que era algo que iba a pasar. ¿Por qué crees que no se llega? ¿Por qué no se llega? Mira, hay una cuestión, yo no sé, ya necesitaría a alguien que sea psicólogo, sociólogo, pero hay toda una corriente negacionista de estas cosas. Ajá, No total. solamente se ve en Argentina, sino se ve en el mundo. Hay Porque un lo- negacionismo de Total. estas cosas y decir, dale para adelante. Por supuesto hay un montón de intereses económicos, de eso ni hablar. O sea, cuando Estados Unidos no quiso firmar el protocolo de Kioto, o sea, quienes bancaron la campaña de Bush fueron todas las empresas petroleras. O sea, nosotros no podemos ignorar. O sea, si hubiese ganado Clinton estaba dispuesto a firmar el protocolo. O sea, por supuesto también hay una cuestión que tiene que ver con los intereses y solamente Corporaciones que manejan el mundo. Sí, pero además, o sea, yo tampoco quiero que todo el peso caiga en las corporaciones porque nosotros tenemos que exigirle a nuestros gobernantes, a nuestro Claro, Estado pero que le tenemos que ver ponga quiénes son los nuestros límites gobernantes y y que quiénes digan los qué ponen se a hace nuestros y qué no se gobernantes. hace. ¿Qué se hace y qué no se hace? Digamos, eso es lo que nosotros pretendemos como ciudadanos. El Estado tiene que jugar un rol importantísimo, un rol regulador de decir, bueno, qué permito y qué no permito hacer. Y después no hay esta cosa así de negar. Pero de la mano de profesionales, de gente capacitada que sabe, que demuestra que las cosas son y son de determinado modo, digamos que no es mucha cosa como para discutir, o rever, o pensar tanto, o no. Me parece que a lo mejor, Bueno, desde el lado... uno con sentido común hace ese análisis, Sí, claro. pero evidentemente hay una fe ciega en la tecnología. Hay una fe ciega en la tecnología de que siempre va a aparecer algo tecnológicamente que nos va a traer la solución de todo, que no nos preocupemos porque la tecnología siempre resuelve todo. Y lo que está demostrado también es que la ciencia y la tecnología no son neutrales. La ciencia y tecnología también responden a una cuestión política, de cómo estamos imaginando las cosas. Sí, de hecho los científicos que hoy tenés hablando, defendiendo determinadas cosas, como los agroquímicos o la energía nuclear, son también producto de toda una formación que tuvieron orientada. A ese era. Porque si te pones a ver, pibe de 16, 17 años dentro de la facu, 18, probablemente no tiene una formación, una opinión formada de nada. Y todos esos años que va a tener ahí están siendo direccionados y bombardeados a un perfil de profesional para el mercado. Como Y hablaba un cuando agrónomo. salga, va a tener que hacer eso. El ingeniero agrónomo son pocos los que se dedican a un tipo de cultivo que no sea intensivo, que no esté dedicado al monocultivo. Terminan siendo especialistas en monocultivo, transgénicos. Total, y siempre hay que fumigar. Y justamente eso es lo que hace que perpetúe más en la lógica mercantilista de todo esto. Un poco también hay que atacar. Sí. Pero vos hablás con ellos, yo hablo con agrónomos y ellos convencidos y dan todo su... que es así. O sea, Que ellos han gastado años de su vida aprendiendo eso. claro, y yo digo, Y pero ese a ver es- cómo la humanidad fue tan pava que hace 50 años atrás no estaba nada de todo esto, ¿no? Y llegamos hasta acá, o sea, porque éramos re bobos, o sea no hay que pensarlo tanto, ¿no? O sea, ¿qué onda si funciona igual? No estaba ronda, o sea, vivimos, ¿no? Porque ahí cae toda la vorágine de la superproducción, de que el cultivo te rinda más y que con eso puedas tener todo también esa gran fantasía, que eso activa otra economía, activa un montón de otros mecanismos, que hace que todo sea una nube de nada. Pero también el aumento de la población tiene que ver, me parece. Allá atrás hace... Y si podíamos pensar una relación positiva entre naturaleza y tecnología en función de la ecología. Sí, claro. O sea, nosotros no renegamos de lo tecnológico para nada. O sea, de hecho, todas estas propuestas de energías alternativas y, digamos, parten de eventos tecnológicos. O sea, no es que uno esté negando eso y todo lo bueno que ha dado, o sea, no es que uno niega. O sea, la ciencia ha dado cosas buenísimas y puede seguir dándolas, y lo mismo la tecnología. El tema es, cuando decimos que la tecnología no es neutral, vos podés hacer tecnologías para, simplificando, para la muerte o tecnologías para la vida y para cuestiones que sean más solidarias. Y el tema del aumento de la población es un tema que yo creo que es un tema que hay que discutirlo, que hay que abordarlo, digamos, un tema que no se puede eludir, digamos, es cierto, pero está también directamente relacionado con esto que veíamos del consumo.
porque cuando uno compara a alguien de Bangladesh con un canadiense, a lo mejor un canadiense tiene un impacto, una huella ecológica que puede ser hasta 100 veces más que un niño que nace en Bangladesh. O sea, el tema no solamente es que, por supuesto, yo creo que es un tema que hay que abordarlo, el crecimiento de la producción demográfica, pero hay que ver cuánto consumimos, cómo consumimos y de qué manera, por estos números que estuvimos viendo. O sea, evidentemente hay un sector muy pequeño de la población que se apropia de la mayoría de los recursos, y ahí hay que hacer una intervención. Hay muchas organizaciones canadienses, americanas y europeas que están en toda una corriente de la cuestión del consumo, digamos, de criticar la sociedad del consumo y de concientizar no ejerciendo directamente en el pueblo y haciendo los cambios como deben ser directamente. No, pero te quiero decir que están votando muy a favor. Dentro de esas sociedades hay también corrientes que buscan esto. Yo no lo mostré hoy, pero por ejemplo, con esta idea del decrecimiento, en Europa hay un movimiento que es los Slow City, así como aparece lo del food slow, o sea, como comida rápida, comida lenta, hay todo un movimiento de ciudades lentas, donde justamente lo que plantean es otro tipo de relaciones entre las personas, donde se baje el consumo, lo de prohibir transgénicos. Hay una red incluso en Italia que se llama Kilómetro Cero, que lo que ellos buscan, lo que dicen es que todo lo que producen tiene que ser producido a menos de 1 kilómetro, ya sea alimentos, como ropa, como calzado. Entonces los negocios tienen así calcos afuera donde hablan de la campaña Kilómetro Cero para promover la producción local. O sea, fíjate que el gran transporte que hay a veces de alimentos. Mira, yo una vez leí una Martin Core, que es un señor que trabaja en una red que se llama la Red del Tercer Mundo, que él describía cómo se hacían los palillos de dientes, los escarbadientes. Y era una cosa que vos decís, no puede ser, porque se cosechaba la madera en un lado, cruzaba el océano para hacer no sé qué cosa, pero después volvía a cruzar el océano para después tener el palillo de dientes, el escarbadiente. O sea, unas cosas, unas locuras totales. O por ejemplo, esta manía de que tenemos que comer frutos o cosas que son fuera de estación y las tenemos que traer kilómetros y kilómetros de distancia con toda la mochila ecológica que eso significa, de energía. O sea, el transporte de alimentos lleva un consumo energético que es enorme. Entonces, el hecho de poder producir, no todos los países pueden hacerlo. O sea, no todos los países tienen o el territorio o el agua suficiente para producir su propia comida. O sea, no estamos diciendo que hay que eliminar el comercio global, pero en aquellos sitios donde sí se puede tener la oportunidad de producir la comida local, bueno, eso sería, digamos, un cambio y un avance espectacular. Nosotros, por ejemplo, en Santa Fe, que estamos peleando por el cambio de una ley de agrotóxicos, estamos proponiendo eso. En las franjas donde se prohíba tirar agroquímicos, se promueva estar produciendo comida local. O sea, tenemos pueblos en el norte de Santa Fe que traen lechuga del mercado de Buenos Aires. O sea, irracional. Cuando realmente, si gran parte de lo que consume un pueblo en la provincia de Santa Fe, gran parte se puede producir en la zona, ya sea carne, leche, huevos, fruta. O sea, tenemos una provincia que perfectamente se podría hacer eso. Y con eso ahí estás haciendo sinergia en un montón de cosas que puedes estar generando más trabajo, empleo para la gente, o sea, que la gente pueda vivir bien en su lugar. Estás evitando problemas en la salud, estás cuidando el suelo, porque esa es otra cosa. Los suelos están degradándose, están avanzando los desiertos en el mundo de manera alarmante y es la base misma de la producción de nuestra comida. Entonces, cuando veíamos ahí lo de la dimensión ambiental, la dimensión ecológica, no solamente se piensa en utilizar los ecosistemas sustentablemente, sino que tenemos que empezar a plantearnos a reparar y a restaurar ecosistemas. O
Tenemos que pensar en cómo restauramos lo que hemos ido degradando. Es un doble trabajo, porque después eso redunda en beneficio de cuidar el suelo, cuidar la biodiversidad, o sea, es sinérgico, digamos, los beneficios son sinérgicos y desde todo punto de vista, ambiental, económico y social. Entonces las propuestas tienen que ir en ese sentido, propuestas que vayan como mejorando todas esas 4 dimensiones que hoy hablábamos. O sea, si nosotros interviniéramos en cómo generar energía diferente, cómo producir la comida de manera diferente, ya con esas 2 cosas estaríamos haciendo muchísimos cambios. Ni hablar cómo planificamos las ciudades, cómo hacemos con el tema de la basura que hoy hablábamos, cómo planificamos nuestro transporte. Digamos, son cosas que podemos hacer. Y lo que es interesante en el tema de áreas rurales versus gente viviendo en las ciudades, estamos en una tendencia de que cada vez somos más gente viviendo en áreas rurales. O sea, el único país que todavía tiene el único continente que todavía tiene una gran proporción de gente viviendo en áreas rurales es África. Tiempo atrás también era Asia, pero eso está cambiando. O sea que el rol de las ciudades y lo que hagamos en las ciudades va a ser crucial a la hora del tema sustentabilidad en el planeta. Y es mucho lo que se puede hacer a nivel local. O sea, no hay que esperar que el gobierno, o sea, es mucho lo que se puede hacer a nivel local. Y yo creo que eso es algo que da esperanza. Porque nosotros vecinos, cada uno en su lugar, podemos hacer muchas cosas. Pero hay cosas que el gobierno tiene que ejecutar de un modo. Podemos hacer muchas cosas. ¿O no? Si no, no tiene Sí, fin por esto. supuesto, y hay que articular los 3 niveles, o sea, tenés que articular a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional, porque muchas cosas las podés hacer, digamos, de manera artesanal, por decir así, pero muchas otras cosas necesitas inversiones, ¿sí? O sea, y esas inversiones, una comunidad pequeña, si no tiene el apoyo o de la provincia o del Estado nacional, no se puede. Entonces, por supuesto, también requiere una articulación en los 3 niveles, pero a lo que voy, que nosotros tenemos mucho por mejorar y tenemos la posibilidad de cambiar cosas. Si nosotros, vecinos, gente, nos ponemos de acuerdo, o sea, podemos incidir en la política pública, en cómo vivimos, en las conductas, claro. Conducta social. Sí, y eso también tiene que ver con la ética y con los valores de cada uno, ¿no? O sea, cómo estamos pensando el cuidado, o sea, el término de cuidado, o sea, cómo cuidamos la naturaleza y cómo nos cuidamos nosotros, cómo somos solidarios, cómo nos relacionamos con nuestro vecino. Esto también habla de nosotros y de qué tipo de sociedad queremos o que buscamos. Yo creo que también es importante que, digamos, desde acá se difunda un poco todo esto, porque también es muy real que las personas que participamos en este tipo de debates estamos muy interesadas en el tema y conocemos bastante y respetamos la naturaleza y apoyamos todo esto. Pero es verdad que hay un montón de gente que no tiene ni idea, o sea, realmente es ignorante en el buen sentido de la palabra y que estas cosas no tienen que quedar adentro de esta habitación. O sea, hay que salir y de una buena manera decir, atacar a la gente, enseñarle, mostrarle, decirle, ¿sabías que está pasando tal cosa? ¿Sabías que vamos a hablar de tal? O sea, hacer eso con tus amigos, con tu familia, con la gente, porque es la gente la que mueve a la política o a los de arriba, ¿entendés? Eso es re importante. O sea, hoy acá realmente creo que a todos nos interesa esto, pero hay gente que no conoce y eso es lo que hay que hacer. Que la gente sepa, porque mucha gente no tiene ni idea, que no sabe lo que come, no sabe lo que compra, no sabe que contamina algo, no sabe que si tiene un chicle en la calle un pájaro se muere. O sea, la gente necesita saber más, me parece. ¿Sabe dónde? Nunca se piensa, ¿y eso? ¿De dónde viene? Claro, Nada. no, Nadie piensa. nadie piensa. Pero por esto que hablamos hoy, la cuestión social, de que ya venimos educados así, que desde chiquititos no, capaz que ni les enseñan, o ya vienen de una familia que no tienen ni idea y me parece que está bueno también hacer ese tipo de cosas. Sí, pero ya la naturaleza del ser humano es bastante cómoda, o sea, es acomodarse y bueno, que todo viene de no sé dónde. Es más fácil llevar del otro y no hacerlo uno. Sí. Bueno, Gandhi decía, los cambios que quieres ver en el mundo tenés que empezar a hacerlos vos. Claro. Me parece que
Muy interesante eso, muy importante tenerlo en cuenta. Y perdón, ¿qué Son los proponen cambios ustedes que para querés ver. promover esta historia, qué proponen para hacer a uno desde cualquier ángulo, ¿no? O sea, yo haciendo lo que sea. ¿Qué proponen ustedes? Bueno, justamente esta cuestión que estábamos hablando de la comodidad y que fue un poco lo que empezó el debate, esto de nosotros los invitamos realmente a que desde esta habitación, que por ahí es un grupo selectivo en el sentido de que viene gente que realmente está interesada, porque hablamos un poco con los chicos y nosotros invitamos a todo nuestro contacto de Facebook, a todos nuestros amigos de la universidad, a todos los vecinos, los tíos, y sin embargo somos millones de personas en Córdoba y hoy estamos entrando en una sala que tiene 40 asientos, lo cual para nosotros es muchísimo, porque estamos acostumbrados a que mucha menos gente se sume, o sea, para nosotros es un logro, pero sabemos que si queremos hacer realmente un cambio necesitamos de muchas más personas. Por eso, desde Los Verdes, nosotros la concientización la tenemos como uno de los principales pilares, o sea, nosotros sabemos que mientras siga habiendo un grupo selecto que tenga el conocimiento o la conciencia o las ganas de hacer algo, no se puede cambiar todo. Necesitamos contagiar a la gente, necesitamos ir a las escuelas, necesitamos abrir. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, y me parece bien, por ahí uno dice hablar de uno mismo y no está muy bien visto, pero en el sentido de que yo también fui niña, también fui al colegio y yo creo que hoy estoy acá hablando con ustedes y estoy parada porque tuve una profesora en la primaria que nos hablaba siempre de la cuestión ambiental, que nos decía, chicos, cerremos la canilla, y esas cosas que uno piensa, qué estupidez, o sea, a esta gente no le entra nada, o qué hago yo todo el tiempo diciendo no tires un papel, o vení que cerra el pico. Es increíble. Yo y un montón de compañeros míos hoy estamos en el ámbito del ambiente, o estudiando sociología, o estudiando historia, o estudiando geografía, o estudiando abogacía, estudiando cualquier rama. No hace falta ser biólogo, no hace falta ser geólogo, ni ingeniero forestal, ni ingeniero ambiental, ni gestor ambiental para decir me preocupo por mi mundo y actúo en consecuencia. Yo estoy estudiando geografía, está orientada a la gestión ambiental y el ordenamiento territorial, pero yo creo que cualquier ámbito en el que yo hubiese ingresado como estudiante o como persona hubiese estado siendo un foco de concientización. Y lo sé porque hoy está mi hermana, por ejemplo, y yo tengo una familia que no tiene idea de estos temas. Eso que decís vos de no sabe que mis viejos no sabían hasta hace muy poco tiempo que se tiene que separar la basura. Entonces, y yo necesité hacer una carrera universitaria para saber que lo orgánico, no, fue cuestión de que me fui metiendo en esta cuestión, obviamente por mi cuenta, porque no tenés una publicidad que te diga flaco, flaca, esto se tira acá, esto se tira allá. Lamentablemente no hay publicidades de ese tipo o hay muy pocas, entonces por ahí el tema de la poca concurrencia y de la poca gente que a lo mejor se involucra en las cuestiones ambientales, es que lo tiene que hacer por uno mismo y algo tiene que despertar esa semilla. Hay siempre una chispa que enciende la llama. Entonces, yo creo que si chicos más chicos o chicos más grandes o gente más grande nos escucha hablar a cualquiera de nosotros, a Elba, a un grupo, a una ONG, a Los Verdes, a quien sea, que les digan, gente, hay que hacer esto. Hay muchas personas que realmente pecan por ignorancia, como se dice. Realmente no tienen una intención de decir, hay gente que se sorprende y dice, pucha, yo no sabía que enterrar una pila era lo peor que podía hacer. Y sin embargo, ¿qué pasó ahí? Hubo falta de aprendizaje. Y ojo, no es la cuestión, los chicos que tienen mala educación, hay familias enteras, académicos, gente que no sabe y no tiene idea de lo que es la relación hombre-naturaleza. Porque nunca se lo plantearon, porque viven en su burbuja, por el motivo que sea. O porque nunca se encontraron con alguien que les dijera, muchachos, empecemos a ver que tenemos un mundo alrededor nuestro, además de nuestra familia y los seres queridos que nos rodean, que obviamente queremos cuidar. Bueno, obviamente, ese amor justamente que le tenemos al otro, yo lo encuentro expresado en todas las áreas y creo que desde Los Verdes, justamente volviendo a la propuesta y a lo que pensamos para el futuro es esto, invitarlos a que ustedes nos acompañen a nosotros. Nosotros estamos constantemente moviéndonos a esto, a decir, vamos, investigamos esta causa, ellos nos ayudan muchísimo porque tenemos un grupo de profesionales detrás que nos ayuda a redactar un proyecto, pero nosotros mismos nos sorprendemos porque estamos en carreras universitarias totalmente diferentes, que nos encontramos de repente haciendo un proyecto de ley y yendo a ámbitos que nunca pensaba estar, como hablar con un legislador. En este tiempo también estuvimos haciendo una campaña de inteligencia
fina de ir hablando con cada uno de los legisladores de cada bloque, sentándonos, pidiéndoles reuniones con todo lo que eso implica, que te atiendan, que la secretaria, que esto, que lo otro. Así como somos nosotros, hola, ¿qué tal? Somos de Lo Verde, queremos esto. La sociedad quiere esto. Hay que romper esa barrera con el que no puedo llegar o eso está muy lejos de mí. Todos como seres humanos podemos accionar y no es tan difícil, si uno se lo plantea, llegar a ámbitos de decisión política. No es tan difícil, es complicado, cuesta, sí, pero digamos, es momento de movernos y de decir, con nuestro ejemplo, ustedes a lo mejor no tienen el tiempo o quizás no es el momento de ustedes para a lo mejor formar un movimiento o adherirse a uno, pero yo creo que con estas pequeñas cosas de decir, bueno, loco, no tires un chicle en la calle o no tires un papel o cerrar la canilla, vamos despertando. Y esa gente que uno le dice no se organiza, ¿por qué será que me dice que no se organiza? Obviamente el tema del agua está bastante difundido, pero ¿por qué no habrá que tirar un chicle de la calle? ¿Qué pasará ahí? Y bueno, las neuronas empiezan a hacer sinapsis en ese sentido y en algún momento nos cae la ficha y bueno, somos más y más y más y bueno, ahí va. Si quedan un par de preguntitas más para hacer. Sí, perdón, yo suelo hablar mucho. No, me acaba de agotar la memoria, Andrea. No, bueno, era el momento. Sí. Con respecto a lo que decían en varios temas, hay que tomar conciencia de contra qué se está peleando. Yo hace un tiempo atrás fui director de medio ambiente en la provincia de Neuquén. 3 meses de gestión. Empezó el fracking, empezó el estudio del fracking, vino Chevron a mi casa y me ofreció $100.000 para que llame la boca. A mí solo, un pirincho.